El eco de las piedras. Durante las tareas de la tarde, cuando el sol ya bajaba lento detrás de las montañas, un grupo de discípulos fue enviado a limpiar el sendero que llevaba al lago. El camino estaba lleno de piedras de todos los tamaños. Algunas eran pequeñas, otras apenas sobresalían de la tierra, pero había una en particular, grande y vieja, que sobresalía justo en la curva principal del sendero. No era peligrosa, pero interrumpía el paso de quien no la conociera. Estaba allí desde siempre. Uno de los discípulos, el más nuevo, propuso quitarla. «Esa piedra no tiene sentido ahí. La gente tropieza, ocupa espacio, hay que moverla». Los demás dudaron. La piedra estaba profundamente enterrada y moverla requeriría tiempo y esfuerzo. Aún así, el joven insistió. Quería dejar el camino perfecto. Quería que el maestro viera su dedicación. Pasaron horas cavando. El sol se ocultó. La piedra apenas se movía. Sus bordes eran rugosos y estaban firmemente abrazados por la tierra. El maestro apareció cuando la luz era apenas un reflejo dorado entre los árboles. Observó en silencio la escena. Tierra removida, sudor en las frentes y una piedra que apenas se había movido unos centímetros. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz tranquila. El joven se levantó y con cierto orgullo respondió: «Queremos limpiar el camino. Esa piedra estorba. Queremos dejarlo perfecto». El maestro asintió lentamente y se acercó. Pasó la mano por la superficie de la roca y dijo: «Esa piedra ha estado aquí más tiempo que este sendero, quizá más que este templo. Todos los que caminan este camino saben que está ahí. La pisan, la esquivan o se sientan sobre ella cuando están cansados». Y luego añadió: «A veces confundimos lo que molesta con lo que sobra». El joven bajó la mirada, sin saber bien qué responder. «Hay piedras que interrumpen», continuó el maestro, «pero también hay piedras que enseñan. Esta, por ejemplo, nos ha enseñado que no todo se puede mover cuando uno quiere, que a veces la naturaleza decide dónde deben estar las cosas, y que hay que aprender a caminar con ellas». El grupo se quedó en silencio. Nadie dijo más. Esa noche, cubrieron la piedra nuevamente con la tierra que habían retirado, suavizaron el borde del sendero y dejaron una flor silvestre al lado. Días después, el joven discípulo notó algo curioso. Los caminantes ya no tropezaban. Al acercarse a la curva, todos bajaban el ritmo, giraban con más atención, y algunos incluso se detenían a contemplar el lago desde ese punto exacto. La piedra no se había movido, pero algo en el camino sí había cambiado. Moraleja: no todo lo que interrumpe está fuera de lugar. Algunas piedras no son obstáculos, sino recordatorios de que avanzar no siempre es quitar. A veces es aprender a pasar más despacio. El árbol torcido. A la entrada del templo había un pequeño jardín de árboles jóvenes. Todos crecían rectos, altos, buscando el sol de la mañana. Todos menos uno. Un arce, plantado cerca de una roca, se inclinaba hacia un lado, como si evitara algo. Su tronco curvado no seguía la forma del resto. Nadie lo decía en voz alta, pero a muchos les parecía feo. Durante un tiempo, uno de los monjes más jóvenes pensó en enderezarlo. Lo miraba cada día y pensaba que algo debía hacerse. Que así, torcido, nunca sería un árbol completo. Un día se lo comentó al maestro, mientras barrían hojas del jardín. «Ese arce no crece bien. Quizá deberíamos ponerle una guía, una cuerda, algo que lo ayude a corregirse». El maestro se detuvo un momento, miró el árbol y luego al joven. ¿Corregirse de qué? De su forma. Es el único que no crece derecho. El maestro se agachó y señaló las raíces. «Mira dónde está plantado. Esa roca no le deja espacio. Crece torcido porque ha buscado su manera de seguir vivo». Luego, con calma, añadió: «¿Qué es más valioso? ¿Un árbol que crece donde todo es fácil?
¿O uno que encuentra su camino incluso cuando algo lo bloquea? El joven no respondió. Con el paso del tiempo, dejó de ver al árbol como un error. Aprendió a observar su fuerza, su adaptabilidad, y en otoño, cuando las hojas se volvían rojas como el fuego, era el primero en cambiar de color. Nadie hablaba ya de su forma, pero todos se detenían a mirarlo. Moraleja: no todo lo que se aleja del camino recto está roto. A veces, lo que parece torcido es solo una respuesta sabia a un obstáculo. El reflejo en el estanque. En lo profundo de un valle cubierto de cerezos, vivía un joven monje llamado Ren. Cada mañana se sentaba frente a un estanque silencioso, buscando la iluminación a través de la meditación. Pero Ren tenía un problema. No lograba calmar su mente. Cada vez que cerraba los ojos, pensamientos de orgullo, dudas y deseos lo invadían como nubes oscuras. Día tras día se frustraba, creyendo que algo en él estaba roto. Un día, su maestro, el viejo Kaito, se acercó en silencio y le dijo: «Ren, ven conmigo». Juntos caminaron hasta el estanque. El maestro arrojó una piedra al agua. Las ondas se extendieron en círculos, distorsionando el reflejo de los árboles y el cielo. «Mira el agua», dijo Kaito. «¿Puedes ver tu rostro?» «No, maestro, está todo agitado», respondió Ren. Kaito esperó en silencio. Tras unos minutos, el agua volvió a estar tranquila. El reflejo regresó, claro como un espejo. «¿Y ahora puedes verte?» «Sí», dijo Ren, sorprendido. El maestro asintió y sonrió con suavidad. La mente es como el agua. Cuando está alterada por la ira, el miedo o el deseo, no puedes ver con claridad. Pero si dejas que todo se asiente, la verdad aparecerá por sí sola, sin esfuerzo. Ren comprendió entonces que no necesitaba luchar contra sus pensamientos, sino observarlos sin apego, como quien contempla las ondas del agua. Desde ese día, dejó de pelear con su mente. Solo se sentaba, respiraba y esperaba que las aguas se calmaran. Y, poco a poco, la claridad llegó. Moraleja: la paz interior no se alcanza forzando la calma, sino permitiendo que la agitación se disuelva por sí sola. Solo una mente serena refleja la verdad. Las huellas en la nieve. La primera nevada del año cubría el sendero del templo con una delicadeza casi sagrada. El silencio era tan profundo que se escuchaban los copos al caer. Taro, un joven aprendiz del templo, tenía por costumbre barrer el camino de entrada cada mañana antes de que saliera el sol. Lo hacía con devoción, dejando el suelo blanco como un lienzo limpio, sin una sola pisada. Esa mañana, mientras barría con paciencia, escuchó los pasos del maestro Daichi acercarse por detrás. «¿Por qué haces esto cada día con tanto esmero, Taro?», preguntó el anciano, apoyado en su bastón. Taro bajó la mirada, algo avergonzado. «Porque me gusta ver el camino limpio, sin huellas, como si nadie hubiera pasado nunca por aquí». El maestro no respondió de inmediato, solo observó el suelo. «Entonces dime», dijo al fin, «¿qué sentido tiene un camino sin huellas?». Taro no supo qué responder. Se quedó mirando el sendero inmaculado que acababa de barrer. Minutos después, cuando el maestro siguió caminando y dejó sus pisadas marcadas en la nieve, el joven sintió una punzada en el pecho. No volvió a barrerlas. Ese día, por primera vez, Taro comprendió que borrar los rastros no hacía desaparecer el viaje, que la belleza no estaba en lo inmaculado, sino en lo vivido. La nieve volvería a caer, pero las huellas del maestro, como sus enseñanzas, permanecerían dentro de él. Moraleja: no temas las huellas que dejas, son prueba de que has caminado. La sabiduría no está en evitar el paso, sino en hacerlo con conciencia.
La taza vacía. En un pequeño pueblo a los pies del monte Fuji, vivía un joven buscador llamado Mori. Había viajado por muchos caminos y escuchado a muchos sabios, pero sentía que aún no comprendía la verdadera naturaleza de la paz interior. Un día, oyó hablar de un maestro zen que vivía retirado en lo alto de la montaña, rodeado de bambúes y silencio. Mori decidió visitarlo para pedirle sabiduría. Después de una larga caminata, llegó a la choza del maestro. El anciano lo recibió con una sonrisa tranquila y lo invitó a sentarse sobre un tatami. «Maestro», dijo Mori, inclinando la cabeza con respeto. «He leído muchos libros, he escuchado a muchos sabios, pero aún siento que algo me falta. ¿Puede usted enseñarme el camino hacia la sabiduría?» El maestro asintió y, sin decir palabra, trajo una tetera humeante y 2 tazas de cerámica. Comenzó a servir el té en la taza de Mori, pero no se detuvo cuando la taza ya estaba llena. El té comenzó a derramarse, mojando la mesa y las manos del joven. «¡Maestro!», exclamó Mori. «La taza está llena, no cabe nada más». El maestro lo miró con calma y respondió: «Al igual que esta taza, tu mente está llena de opiniones, teorías y deseos. ¿Cómo puedo mostrarte el camino si no estás dispuesto a vaciarla primero?». Mori se quedó en silencio. Comprendió, sin más palabras, que para recibir la sabiduría verdadera, debía soltar lo que creía saber. Durante los días siguientes, Mori no pidió más lecciones. Solo acompañó al maestro en silencio, recogiendo agua, barriendo hojas, contemplando la niebla que bajaba desde las montañas. Poco a poco, su mente comenzó a aquietarse. Ya no buscaba respuestas, empezó a observar. Un día, mientras el viento movía suavemente los bambúes, Mori sonrió. No necesitaba más palabras. Había comprendido. Moraleja: a veces, para aprender algo profundo, primero debemos desaprender. Solo cuando la mente está vacía, puede recibir lo esencial. La sombra del bambú. Una tarde calurosa, mientras descansaba bajo un bambú, un monje joven se quejaba del calor. «Ojalá este árbol diera más sombra», dijo, moviéndose de sitio. El maestro, que lo había oído, se sentó a su lado. «¿Sabes cuánto tarda un bambú en crecer?». «No lo sé». «Durante los primeros años apenas se ve crecer. Pone toda su fuerza en las raíces. Solo después, cuando está listo, se eleva rápido y firme». El joven miró hacia arriba, observando el delgado tronco y la sombra que apenas lo cubría. El maestro sonrió. «Hoy no da toda la sombra que quieres, pero un día darás sombra a alguien que no conoces. Y eso también es sabiduría, entender que no todo crece para uno mismo». Moraleja: hay cosas que sembramos hoy cuyo valor otros descubrirán mañana. El cuenco agrietado. En un rincón de un templo escondido entre colinas cubiertas de neblina, el joven aprendiz Akio llevaba a diario agua del arroyo hasta la cocina del monasterio. Cada mañana descendía con 2 grandes cuencos de barro, atados a un palo que cargaba sobre los hombros. Uno de los cuencos estaba impecable. El otro, agrietado por un lado, perdía parte del agua durante el camino. Durante semanas, Akio trató de compensar el defecto. Caminaba más despacio, ajustaba el nudo, incluso trató de tapar la grieta con cera. Pero el agua seguía goteando, formando un pequeño hilo que regaba la tierra al borde del sendero. Un día, frustrado, el aprendiz se acercó al anciano maestro que cuidaba el jardín del templo. «Maestro», dijo, «he fracasado en una tarea tan simple. Uno de mis cuencos está dañado, y por más que lo intente, el agua no llega completa al templo». El maestro lo miró con ternura.
y luego le pidió que lo acompañara por el mismo sendero por el que bajaba cada mañana. «Mira el borde del camino», dijo señalando. Allí, a lo largo de la vereda, crecían pequeñas flores silvestres, de colores suaves y delicados. Solo en ese lado del sendero, el que recorría el agua derramada. «Has estado regando este camino sin saberlo», continuó el maestro. «Gracias a ese cuenco agrietado, el sendero florece. A veces, lo que creemos inútil es justo lo que da belleza al mundo». Akio guardó silencio, observando las flores movidas por el viento. Ya no sentía el peso del cuenco, ni la vergüenza de su grieta. Entendió que, en el silencio de lo imperfecto, también brota la armonía. Moraleja: lo imperfecto no siempre es un error. A veces es la grieta la que deja entrar la luz. Las piedras del río. El río que cruzaba la aldea era claro y constante, con agua que descendía desde las montañas nevadas. Todos los días, antes del amanecer, un joven monje cruzaba el río para recoger leña del bosque al otro lado. El paso no tenía puente, solo un tramo de piedras grandes que sobresalían del agua. Durante semanas, el monje cruzaba cuidadosamente, pisando una piedra tras otra, pero siempre volvía con los pies mojados. A veces resbalaba, y más de una vez regresaba sin leña, empapado y frustrado. Una mañana, el maestro del templo lo observó desde la orilla. «¿Por qué no esperas a que el sol suba un poco?», le preguntó. «Porque quiero hacer bien mi tarea», respondió el joven. «Si tardo más, no tendré tiempo suficiente». El maestro asintió sin juzgar, pero al día siguiente lo llamó y lo llevó al río al mediodía. El agua estaba más baja, las piedras más visibles, y el paso era más sencillo. «A veces», dijo el maestro, «no es cuestión de fuerza ni de prisa, sino de saber cuándo es el momento adecuado». El joven miró el agua. Era el mismo río, las mismas piedras, pero el cruce ahora era tranquilo. A partir de entonces, dejó de correr. Aprendió a escuchar el ritmo del río y a caminar cuando el camino se mostraba solo. Y no volvió a resbalar. Moraleja: no todo requiere más esfuerzo. A menudo lo que hace falta es paciencia. La lámpara encendida. Las noches en el templo de piedra eran largas y silenciosas. El viento silbaba entre los árboles altos y la luna se asomaba tímidamente por entre las nubes. En una pequeña habitación de papel y madera, una lámpara de aceite ardía suavemente junto a un futón. Allí vivía Daiki, un joven monje que, a pesar de sus años en el monasterio, aún se debatía entre el deseo de encontrar respuestas y la ansiedad de no entenderlas. Durante semanas no podía dormir. Se levantaba por las noches, inquieto, caminaba por el jardín y a veces se sentaba bajo el cerezo seco, buscando en la brisa algo que le calmara el alma. Una noche, el anciano maestro lo encontró despierto, mirando la llama de su lámpara. «Tu luz no descansa», dijo, sentándose a su lado. «Tampoco mi mente», respondió Daiki, sin apartar la vista del fuego. «Estudio, medito, repito los sutras, pero sigo sintiendo oscuridad dentro de mí». El maestro no habló. Tomó con delicadeza la lámpara y sopló la llama, que se extinguió con un leve susurro. La habitación quedó envuelta en penumbra. «¿Qué ves ahora?», preguntó el maestro. «Nada», respondió el joven. «Solo oscuridad». «Y sin embargo», dijo el maestro, señalando hacia la ventana de papel, «la luz de la luna ha entrado». Daiki miró. No se había dado cuenta, pero al apagarse la lámpara, la luz de la luna había comenzado a llenar la habitación de un resplandor suave y plateado. «A veces», dijo el maestro con calma, «nos aferramos tanto a nuestra pequeña lámpara
que no dejamos entrar la claridad que viene de fuera. Para ver con profundidad, primero hay que atreverse a apagar la luz a la que uno se ha acostumbrado. Esa noche, Daiki no volvió a encender la lámpara. Se acostó con la luz de la luna sobre el rostro y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Moraleja: aferrarse a lo que uno cree saber puede impedir que la verdadera claridad entre. A veces hay que apagar la luz para ver mejor. El hacha y el silencio. En lo profundo de un valle cubierto por cedros milenarios, trabajaba un leñador solitario. Cada mañana, antes del alba, tomaba su hacha y subía la ladera buscando árboles secos, nunca verdes, pues respetaba la vida que aún tenía fuerza para crecer. No hablaba con nadie. Sus días eran rítmicos, marcados por el golpe del metal en la madera, el crujir del tronco y el arrastre lento de la leña hasta su choza. Un día, mientras afilaba su hacha junto al arroyo, escuchó una voz detrás. ¿Por qué trabajas tanto en silencio? Era un joven monje del templo cercano que había bajado al valle en busca de leña para el fuego. El leñador se encogió de hombros y siguió con su labor. «No te aburres», insistió el joven. «Siempre solo, siempre cortando. ¿No deseas compañía, o descanso, o respuestas?» El leñador levantó la vista por un momento, luego señaló un tronco partido en dos y dijo: «¿Ves ese árbol caído?» «Sí», respondió el monje. «Ese árbol creció durante décadas. No hablaba, no pedía nada. Solo crecía, torcido o recto, bajo el mismo sol que tú y yo. Cuando llegó su hora, cayó, y ahora calentará un hogar en invierno. ¿Acaso su silencio le quitó valor?» El joven monje no supo qué decir. El leñador continuó: «Algunas respuestas llegan con la palabra, otras con el golpe del hacha o el roce del viento en la corteza. Yo no necesito decir más». El monje bajó la cabeza, agradecido. Regresó al templo con un haz de leña y una lección que no estaba escrita en ningún sutra. Moraleja: no todo quien calla está vacío. Hay sabidurías que se forjan en la acción tranquila y en los oficios simples, sin aplausos. El molino y el viento. En una llanura abierta, donde el cielo se extendía como un lienzo sin fin, giraba un viejo molino de madera. Sus aspas ya no eran fuertes, y el crujido de su estructura hablaba de muchos años soportando sol, lluvia y tormentas. Los aldeanos decían que estaba roto, que no servía ya para moler trigo, y que pronto caería. Pero el molino seguía ahí, resistiendo con dignidad. No giraba siempre. A veces pasaban semanas sin moverse. Otras bastaba una brisa leve para que comenzara su danza lenta, como recordando algo antiguo. Un niño del pueblo, curioso, venía a visitarlo cada tarde. Se sentaba en la hierba y lo miraba. No hablaba, no hacía preguntas. Solo observaba cómo el molino esperaba el viento con paciencia, sin luchar contra el silencio. Un día, el anciano que cuidaba el campo le dijo: «¿Por qué vienes a mirar algo que ya no funciona?» Y el niño respondió: «Porque me gusta cómo se mueve, cuando no tiene prisa». El viejo no dijo nada más, pero desde ese día comenzó a reparar pequeñas partes del molino, no para hacerlo como antes, sino para que pudiera seguir girando a su ritmo. Moraleja: no todo lo viejo está acabado. Hay belleza en las cosas que han aprendido a moverse solo cuando hace falta, sin luchar contra el tiempo ni el viento. El fuego que no dormía. En medio de un bosque lejano, donde los caminos se desdibujaban con la nieve, había una pequeña cabaña de madera. No tenía nada especial: un tejado inclinado, ventanas pequeñas y una chimenea que siempre humeaba suavemente.
Dentro vivía una mujer mayor, sola, aunque no se sentía sola. Su vida era sencilla. Cuidaba de la estufa, preparaba té, bordaba a ratos y escuchaba el crujido de la leña quemándose como si fuera música. Una noche de invierno, mientras la nieve caía en silencio sobre el tejado, la mujer se quedó despierta junto al fuego. No tejía, no pensaba en nada en particular. Solo miraba cómo bailaban las llamas, cómo cambiaban de forma sin dejar de ser fuego. Al cabo de un rato, suspiró y dijo en voz baja: «A veces, lo único que se necesita es algo que no tenga prisa». El fuego chisporroteó, como si hubiese entendido. Afuera, todo estaba cubierto por una neblina blanca. Dentro, el calor envolvía la habitación como un abrazo antiguo. En esa quietud, recordó cosas que hacía mucho no pensaba. Una risa de infancia, una conversación sin palabras, una tarde en la que el tiempo se detuvo sin avisar. No hubo revelaciones, no hubo respuestas, solo una certeza tranquila. Hay instantes que no necesitan ser comprendidos, solo vividos. Cuando el fuego se apagó lentamente al amanecer, la mujer se levantó, puso otro tronco en la chimenea y sonrió. Moraleja: a veces no hace falta hacer nada para sanar, solo quedarse quieto junto a algo que no huye del silencio. El reloj del monje. En un remoto templo zen, rodeado de montañas y bosques de bambú, vivía el viejo monje Ryo. Él había dedicado su vida a la meditación y al estudio de la naturaleza, buscando siempre la paz interior. A lo largo de los años, había aprendido a escuchar las lecciones que el viento, el agua y las estaciones tenían para enseñarle. Un día, un joven monje llamado Taichi llegó al templo en busca de sabiduría. Era impetuoso, lleno de preguntas y ansioso por encontrar respuestas. Quería comprender el tiempo, la vida y el propósito de todo. Cuando vio al anciano monje, Ryo, meditando bajo un árbol de sakura, decidió acercarse. «Maestro Ryo», dijo Taichi con voz decidida, «necesito saber cómo puedo encontrar la paz. ¿Cómo puedo comprender el tiempo? Cada día parece ir más rápido y no puedo dejar de pensar en el futuro. Mi mente nunca está quieta». Ryo sonrió con calma y le hizo un gesto para que se sentara junto a él. «El tiempo es como el viento, joven monje», dijo el anciano. «Siempre está presente, pero no lo podemos ver. Lo sentimos en su brisa, pero no podemos apresarlo. El truco está en vivir el momento, no en perseguirlo». Taichi no entendió completamente las palabras de su maestro, pero decidió que debía aprender. Entonces, Ryo le ofreció un desafío. «Dentro de 3 días, quiero que subas a la cima de la montaña, donde encontrarás un viejo reloj. Ese reloj ha estado allí por muchos años y te ayudará a entender lo que te preocupa. Pero, cuando llegues, no mires la hora, ni te apresures. Solo observa lo que el reloj tiene para enseñarte. Regresa aquí cuando hayas aprendido su lección». Taichi se sintió confundido, pero aceptó el desafío. Se preparó para el viaje y al amanecer del día siguiente comenzó a subir la montaña. La caminata era larga, pero él iba decidido y pronto se encontró en un paisaje que parecía de otro mundo. El aire era fresco y el sonido de los pájaros llenaba el silencio de la mañana. Finalmente, después de un largo recorrido, llegó a la cima de la montaña. Allí, en una pequeña cueva, encontró el reloj, un antiguo reloj de madera, cubierto de musgo y rodeado de piedras y flores silvestres. Era hermoso, pero no parecía tener mucha importancia en ese lugar aislado. Taichi, con impaciencia, se acercó al reloj y trató de mirar la hora, pero algo lo detuvo. El viento susurró suavemente entre los árboles y las hojas caían lentamente alrededor de él. Por un momento, se olvidó del tiempo
y simplemente observó la escena. Los rayos del sol tocaban las montañas lejanas, pintándolas de un color dorado y suave. El sonido del viento en las hojas y el canto de los pájaros llenaron el aire. Pasó horas en ese lugar, sin preocuparse por el reloj, sin mirar hacia el futuro. Se dio cuenta de que la belleza de aquel momento estaba en la quietud misma, en la armonía entre todo lo que le rodeaba. El reloj, que al principio parecía ser la clave para entender el tiempo, ahora parecía innecesario. Cuando regresó al templo, el joven monje encontró a su maestro Ryo esperando en el mismo lugar, bajo el árbol de Sakura. Taichi se sentó junto a él y con una sonrisa le dijo: «He aprendido lo que quería saber, maestro. El tiempo no está en el reloj. El tiempo está en la quietud de los momentos, en el susurro del viento, en el crujir de las hojas. El tiempo no se mide por las horas, sino por lo que uno vive en cada instante». Ryo asintió con suavidad, satisfecho con la lección de su joven discípulo. «El tiempo», dijo, «es un río que fluye sin cesar. Si lo perseguimos, nos alejamos de la orilla. Si nos detenemos y nos sumergimos en el agua, veremos cómo fluye a nuestro alrededor, pero no necesitamos apresurarlo. El secreto está en ser parte de ese flujo, sin intentar controlarlo». Moraleja: el tiempo no se mide por los relojes ni por las horas. Se mide por los momentos que vivimos con atención, sin prisas. Cuando nos detenemos a observar y a ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor, encontramos la paz en el presente. La verdadera sabiduría reside en aceptar el flujo natural del tiempo, sin tratar de apresurarlo o controlarlo.